Hola a todos. Me llamo David y me dedico a crear el clima perfecto en vuestros espacios. Ya sea para combatir el frío o el calor, tanto en una vivienda como en una instalación industrial, siempre estoy listo para ayudar. Este video trata sobre gases aire acondicionado, mantenimiento esencial antes de la temporada de verano. Voy a explicar de forma práctica y detallada por qué revisar y manejar correctamente los gases del aire acondicionado es la tarea crítica que te va a ahorrar facturas altas, averías costosas y problemas legales, así que quédate hasta el final porque te voy a dar procedimientos, señales de alarma, soluciones y precauciones que podrás aplicar o exigir si contratas a un técnico. Empiezo con la idea clave: el gas refrigerante no es un consumible como el combustible de un coche, su presencia y estado condicionan directamente la capacidad frigorífica, la eficiencia energética y la vida útil del compresor. Además, su manipulación incorrecta puede perjudicar el medio ambiente y exponerte a sanciones. A continuación profundizo en todo lo que necesitas saber para que al llegar el calor tu equipo rinda al máximo. Primero, hablemos de los tipos de gases y por qué importan. En los sistemas residenciales y comerciales más comunes encontrarás refrigerantes como R410A, R32, R134A y otros de bajo y alto potencial de calentamiento global. También existen gases obsoletos como el R22 que en muchos países está prácticamente prohibido por normativa internacional y nacional. Cada uno tiene propiedades diferentes: presión de trabajo, compatibilidad con aceites, tolerancia a la humedad y velocidad de transferencia térmica. Por ejemplo, R410A trabaja a presiones más altas que R22, por lo que los componentes del circuito deben soportar esas presiones. R32 tiene un GWP más bajo y mejor eficiencia, pero es inflamable en ciertas condiciones, lo que exige consideraciones de seguridad distintas. Comprender qué gas usa tu equipo es el primer paso para cualquier mantenimiento serio. Segundo, detecta si tu sistema tiene problemas de gas. Los signos más claros son una pérdida notable de capacidad de enfriamiento, aumento del consumo eléctrico, ciclos de arranque y parada más frecuentes, hielo en la unidad evaporadora o en las tuberías, ruidos extraños en el compresor y presiones anormales en las lecturas de servicio. Yo suelo comprobar la diferencia de temperatura entre aire de retorno y aire frío suministrado. Un split en buen estado suele dar una diferencia estable que, si se reduce, indica pérdida de refrigerante o problemas de flujo de aire. Otra verificación que realizo es medir las presiones con manómetros apropiados y comparar con tablas del fabricante o aproximaciones para la temperatura ambiente. Presiones demasiado bajas pueden indicar fugas o compresor defectuoso, y presiones demasiado altas pueden señalar obstrucciones, condensador sucio o exceso de carga. No confíes solamente en síntomas visuales o térmicos. La medición de presión y temperatura, junto con el cálculo de subenfriamiento y sobrecalentamiento, te dará un diagnóstico técnico sólido. Tercero, como encuentro y reparo fugas. La detección de fugas debe ser metódica. Yo empiezo con inspección visual de soldaduras, conexiones roscadas, válvulas de servicio y uniones. Después uso detectores electrónicos de halógenos o trazadores de gas electrónico de calidad para localizar escapes. También empleo soluciones jabonosas en lugares accesibles cuando la presión del sistema lo permite, pero sé que esto es menos preciso. Cuando la fuga está confirmada, la reparación depende del punto. Una pequeña fuga en una junta roscada puede requerir reapriete y sellado con productos compatibles. Una fuga en una tubería soldada exige corte, preparación y soldadura apropiada con la técnica y el material correctos. Es fundamental que toda intervención sobre refrigeración sea realizada por personal certificado, porque las soldaduras y la manipulación del circuito requieren medidas de seguridad y posterior evacuación y carga adecuadas. Además, advertiré sobre el uso de selladores internos que anuncian arreglos rápidos. Muchos de ellos reaccionan mal con aceites o con los secantes del sistema, pueden obstruir filtros, válvulas de expansión y causar fallos graves. Mi recomendación es evitarlos y optar por reparaciones mecánicas o reemplazo de componentes. Cuarto, la evacuación y el vacío. Antes de recargar un sistema tras una reparación es imprescindible evacuar el circuito para eliminar aire y humedad. Yo uso bomba de vacío y manómetro de micrón para asegurar un vacío profundo, habitualmente por debajo de 500 micrones si el equipo y la normativa lo permiten. Una evacuación insuficiente deja humedad que puede formar ácidos y dañar el compresor y otras partes. El tiempo de vaciado dependerá del tamaño del sistema y de la condición previa del circuito, pero no es raro mantener la bomba trabajando varias decenas de minutos hasta lograr los micrones requeridos y posteriormente realizar prueba de presión con nitrógeno para comprobar estanquidad. Quinto, carga de refrigerante. Existen dos métodos generales, por peso o por parámetros operativos. Cargar por peso con una balanza es la precisión más alta, se respeta la carga nominal del fabricante y se evita sobrecargas o cargas insuficientes.
En instalaciones donde la tubería no coincide exactamente con la carga nominal, o cuando la carga por peso no es práctica, se puede afinar mediante mediciones de sobrecalentamiento en la línea de succión y subenfriamiento en la línea líquida, ajustando hasta obtener valores dentro de los rangos recomendados. Yo siempre inicio con la carga por peso cuando el sistema ha sido vaciado y reparado, y posteriormente ajusto por superit barra diagonal subcolina en condiciones de operación reales. Importante, nunca cargo un sistema asumiendo que introducir más gas aumenta enfriamiento, tanto la falta como el exceso de refrigerante reducen la eficiencia y pueden dañar el compresor. Sexto, compatibilidad de aceite y materiales. Cuando se trabaja con diferentes refrigerantes, hay que comprobar compatibilidad con aceite lubricante. Por ejemplo, muchos retrofit o cambios de refrigerante exigen cambio de aceite a POE, poliolester, porque algunos refrigerantes modernos absorben más humedad y requieren aceites específicos. Mezclar aceites o dejar aceite viejo incompatible puede provocar mala lubricación, formación de lodos y pérdida de compresor. Yo inspecciono y, cuando es necesario, extraigo aceite, lo analizo y repongo el correcto siguiendo las recomendaciones del fabricante del compresor. También reviso secadores y filtros. Tras una reparación o cambio de aceite siempre sustituyo el filtro deshidratador para evitar la entrada de humedad y contaminantes al sistema. Séptimo, secuencias de prueba y puesta en marcha. Después de carga y verificación de fugas, pongo el equipo en condiciones de operación y monitorizo presiones, corrientes eléctricas, temperaturas de evaporador y condensador y el consumo eléctrico del compresor. Observo el comportamiento en régimen estable y en arranque, reviso que el relé de arranque funcione correctamente y que no existan fluctuaciones que indiquen problemas eléctricos. También compruebo la velocidad del ventilador del condensador y la limpieza de las aletas, ya que un condensador sucio aumenta presión de condensación y reduce la capacidad. Octavo, medidas preventivas para mantener la carga y la eficiencia. Recomiendo limpiar periódicamente filtros, bobinas de evaporador y condensador, mantener la unidad exterior despejada para buena ventilación, proteger el equipo de la intemperie o radiación directa excesiva, controlar el estado de aislamientos de tuberías y programar revisiones anuales o semestrales según uso. La prevención es la manera más rentable de evitar pérdidas de refrigerante y daños al compresor. Noveno, implicaciones legales y medioambientales. Manipular refrigerantes exige certificación en muchos países y el cumplimiento de leyes sobre gases fluorados. Yo recalco que la recuperación y reciclaje del refrigerante es obligatorio en muchas jurisdicciones, no es aceptable liberar gas a la atmósfera. Además, el mercado está en transición hacia refrigerantes de bajo GWP por acuerdos internacionales. Esto significa que equipos antiguos con R22 o con mezclas obsoletas deben ser reemplazados o convertirlos siguiendo normas técnicas y legales. Ignorar estas regulaciones puede acarrear multas importantes y responsabilidad civil si el equipo causa daños ambientales. Décimo, seguridad personal y del entorno. Trabajar con refrigerantes y presiones altas es peligroso. Yo siempre uso protección ocular, guantes adecuados, protección respiratoria cuando hay riesgo de exposición alta y sigo procedimientos para manejo de cilindros, evitando fuentes de ignición con refrigerantes inflamables como R32 o R454B. Los cilindros deben almacenarse en posición vertical, con válvulas protegidas y en zonas ventiladas. Nunca uso herramientas improvisadas, y evito soldar sin purgar el circuito de posibles residuos de refrigerante que puedan formar mezclas peligrosas. Undécimo, diagnóstico avanzado. Cuando un equipo no enfría pese a tener carga aparente, busco problemas de flujo de aire, obstrucciones en el capilar o válvula de expansión, o fallo del termostato o sensores. Un evaporador sucio reduce transferencia térmica y puede ser confundido con falta de refrigerante. También compruebo el relé de presión y el estado del condensador. Frecuentemente lo que parece ser una fuga no es más que un condensador obstruido que hace subir la presión de descarga y obliga al compresor a trabajar fuera de su óptimo. Doceavo, eficiencia y ahorro. La correcta carga y ajuste del sistema se traduce en ahorro energético medible. Yo explico a los propietarios que una pérdida del 10 a 20% de gas puede aumentar el consumo y reducir la vida útil del equipo. Invertir en una revisión anual que incluya detección de fugas, limpieza de intercambiadores y comprobación eléctrica genera retorno por reducción de kWh y por evitar reemplazos prematuros. 13. Que exigir al técnico. Si vas a contratar a un profesional, pídele que verifique el tipo de refrigerante, te muestre las mediciones de presión y temperatura, entregue un informe con cargas antes y después, detalle las reparaciones y entregue certificado de recuperación de refrigerante y factura por el servicio y los materiales. Yo recomiendo pedir copia de la certificación del técnico para manipular gases fluorados y documentación del tratamiento del refrigerante extraído. 14.
Errores comunes que debes evitar: cargar gas sin reparar fugas, usar detectores de baja calidad que dan falsos negativos, emplear sellantes internos de forma indiscriminada, mezclar aceites, no evacuar el sistema correctamente, y no sustituir filtros o secadores tras intervenciones. Estos errores aparentes baratos son los que acaban generando averías mayores. 15. Consideraciones sobre retrofits y conversiones. Si tu equipo usa R22 y ya no hay disponibilidad o quieres mejorar eficiencia, existen refrigerantes de conversión, pero no todos los equipos son compatibles sin cambios de componentes y aceite. Yo, en mis intervenciones, evalúo si es viable convertir o es preferible reemplazar la unidad según edad, eficiencia y coste. Incluso cuando la conversión es técnicamente posible, siempre explico al cliente los riesgos, garantías y la obligación de respetar normativa vigente. 16. Herramientas y equipo recomendable. Para un buen mantenimiento hay equipos imprescindibles: detectores de fugas fiables, manómetros correctos para cada tipo de refrigerante, balanza de carga, bomba de vacío y medidor de micrones, inyector de nitrógeno para pruebas de presión y limpieza de tubería, y multímetro para pruebas eléctricas. Si no cuentas con estas herramientas, exige que el técnico sí las tenga. 17. Manejo de incidentes. En caso de fuga grande, corta el suministro eléctrico al equipo si es seguro hacerlo, ventila la zona, evacúa a personas vulnerables y llama a un técnico cualificado. No intentes reparar presurizaciones sin formación. Si hay intoxicación por inhalación o contacto, actúa conforme a protocolos de emergencias. 18. Economía y decisión de reemplazo. A veces, ante equipos muy viejos con fugas recurrentes y compresores que consumen mucho, el mejor ahorro a largo plazo es sustituir por una unidad nueva con refrigerante de bajo GWP y mayor eficiencia energética. Yo proporciono comparativas aproximadas de coste-beneficio para ayudar a decidir. 19. Mantenimiento estacional planificado. Programa revisiones antes del verano, idealmente unas semanas antes de la primera ola de calor, para que técnicos puedan atender a todos sin urgencias. Durante la revisión anual verifica no solo presencia de gas sino estado de filtros, drenajes, electroventiladores y controles. 20. Conclusiones prácticas. Si detectas pérdida de rendimiento, no la ignores, documenta síntomas, pide prueba de fugas y exige recuperación correcta del refrigerante. Mantén registros de servicios y del tipo y cantidad de gas añadido. Exige certificados y facturas. Evita soluciones rápidas y poco profesionales. Finalmente, te resumo mi protocolo personal al atender un equipo: confirmo el refrigerante y estado del circuito, realizo pruebas de presión y temperaturas, localizo y reparo fugas, evacúo y hago vacío profundo, cambio filtros y secadores y procede, cargo por peso y ajusto por superit/subcolin, monitorizo en régimen estable y entrego informe al propietario con recomendaciones. Si el equipo tiene refrigerante obsoleto o fugas recurrentes, planteo la sustitución por una solución moderna y más eficiente. Cerraré recordando que un aire acondicionado bien mantenido no solo enfría mejor, sino que consume menos, dura más y respeta el medio ambiente. Por eso el manejo responsable de los gases y el mantenimiento preventivo son la base para llegar al verano sin sorpresas. Si aplicas estas prácticas o las solicitas a tu técnico, evitarás la mayoría de los problemas relacionados con refrigerantes y maximizarás el rendimiento de tu equipo. Gracias por haber visto este video hasta el final. Espero de verdad que os haya resultado útil. Dejad un me gusta, solo si realmente os ha gustado el contenido y, si creéis que hay algo que podría mejorar, contádmelo en los comentarios. Me interesa conocer vuestra opinión. Y si este tema os apasiona, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Hasta la próxima.